Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando una nueva entrevista en Radio Fitness Revolucionario, esta vez con el doctor Borja Bandera, que además de ser un gran profesional es un buen amigo, tiene un canal de YouTube con más de 1 millón de seguidores y acaba de publicar su primer libro titulado Que los hábitos sean tu medicina. Este libro es una serie de ideas cortas para mejorar distintos ámbitos de la salud con mucho énfasis en los hábitos, de ahí el título. En su momento yo le propuse un título distinto, algo como Lo que tu médico no te cuenta, porque es raro que un médico te explique la importancia de los hábitos, por un lado, y también porque Borja nos muestra ese lado de la medicina que no ve el paciente, ¿no? Esas guardias interminables, problemas emocionales con los que lidian muchos médicos, y sobre esto charlaremos unos minutos, pero nos centraremos después en algo sobre lo que estoy recibiendo muchas consultas últimamente, y son los fármacos para perder peso, como semaglutida, liraglutida y otros similares que están saliendo. Veremos lo bueno, lo malo y qué efecto tienen a largo plazo. Y ya para terminar, Borja presenta su candidatura a ministro de Sanidad y nos cuenta las políticas que va a implantar. Antes de pasar a la entrevista, os quiero hablar brevemente del patrocinador de este episodio, que es la app Harvis. ¿Y qué es Harvis? Pues es la app de confianza de más de 4.000 profesionales como entrenadores, nutricionistas o fisioterapeutas que les permite crear planes individualizados de entrenamiento y nutrición a sus clientes y llevar después toda la gestión. Esto incluye realizar las reservas, hacer el seguimiento, dar soporte, automatizar los cobros, subir sus propios vídeos y mucho más. En definitiva, te permite llevar el seguimiento de todos tus clientes de manera mucho más profesional y mucho más eficiente que con los típicos Excels y documentos y correos electrónicos clásicos. Y gracias a Harvis tendrás clientes más contentos, mejor gestionados y además con menos estrés. Puedes probar Harvis de manera totalmente gratuita durante 1 mes y además, por ser oyente de este podcast, tendrás 2 meses adicionales con descuento del 50%. Y para aprovechar esta oferta solo tienes que registrarte sin coste siguiendo el enlace de fitnessrevolucionario.com/Harvis, deletreo HARBIZ, repito, fitnessrevolucionario.com/Harvis. Y sin más, damos la bienvenida a Borja Bandera. Bienvenido al podcast de nuevo, Borja, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcos? Un placer estar por aquí de nuevo. Pues sí, van varias veces ya, pero hoy tenemos temas nuevos y además un motivo especial para tu visita, que es la publicación de tu nuevo libro, Que los hábitos sean tu medicina. Eso es. Que yo te había propuesto cuando cenábamos una vez que lo llamaras algo así como Lo que tu médico no te cuenta, porque generalmente los médicos o el sistema de salud gira alrededor de combatir la enfermedad y no de crear salud, que es tu enfoque general y el de este libro en particular, ¿no? Sí, al final el título fue el que fue, pero bueno, sí, digamos que el hilo conductor del libro es el cómo crear u optimizar cómo crear salud o optimizar la salud y no solo combatir la enfermedad. Me gusta también que en el libro nos muestras lo que los pacientes no ven, ¿no? A raíz de tu experiencia en el sistema de salud público, pues hablas en el libro de compañeros con ataques de pánico o que tienen que operar después de muchas horas sin dormir. ¿Qué cosas de este tipo te han marcado más o te han dejado más huella en tus años ahí al pie del cañón en el sistema de salud? Bien, sí, hay muchas. Es algo que tampoco creo que sea algo circunscrito a la salud pública. También se ven en centros privados, cosas así, ¿no? Es algo que diría que es más inherente a un sistema de atención a la salud pues totalmente sobrecargado, ¿no? Diría que casi al borde del colapso. Y básicamente en algún capítulo del libro, porque el libro no... Quiero decir, son capítulos cortos que cada uno trata de un tema y hay temas muy dispares, desde entrenamiento de fuerza, cronobiología, hay uno incluso de estoicismo, es decir, es algo muy heterogéneo, ¿no? Muchas píldoras de salud. Exactamente. Pero básicamente, pues en algún capítulo del libro hablo de que hay cosas que inexplicablemente siguen pasando dentro del ámbito sanitario, que se han llegado a normalizar y que serían en otras profesiones totalmente alarmantes, ¿no? Siempre hablamos del ámbito de las guardias médicas, que es de los ejemplos más comentados. Sería una locura, ¿verdad, Marcos?, obligar a un piloto de avión a llevar un avión cuando lleva 24 horas sin dormir o 30 horas sin dormir. Sin embargo, por razones, bueno, algunas burocráticas, otras económicas, pues en la medicina sigue pasando a día de hoy. Y el principal afectado es el paciente. Y el segundo es el profesional sanitario, por supuesto. Y después el tema, me comentas, pues temas de burnout, ¿no? Bueno, ataques de ansiedad, estrés, burnout en general. Esto tiene una parte estructural, es decir, la medicina y la atención a la salud es muy dura y eso no se puede cambiar, o al menos no se puede cambiar del todo. Es decir, tenemos y debemos saber trabajar bajo mucha presión.
pero también es cierto que tiene una parte de organización y planificación. Es decir, se pueden mejorar muchas cosas, por ejemplo, para que nuevos residentes tengan una toma de decisiones y una escalada de responsabilidad muy progresiva y acorde a sus capacidades. Y no se les deje pues, en la primera guardia sin tutelar y firmando informes de alta sin saber muy bien qué están haciendo, como todavía se ve en algunos sitios. Entonces, pues bueno, es algo que tampoco quiero dar la sensación o la imagen al espectador no sanitario de que nos estamos siempre quejando, pero... O de que es un infierno eso, exactamente, ¿no? O que es un infierno, pero yo por suerte pues no tengo tampoco idea de lo que quejarme, pero pensad, el público no sanitario, pensad en algo que subrayo también en el libro, y es que no es normal que un enorme porcentaje de profesionales que a priori adoran lo que hacen y que han pasado por más de una década de preparación para poder dedicarse a esto, estén quemados con unos pocos años de trabajo o quieran a veces dejar sus trabajos, no quieran ir al hospital y, sobre todo, tengan una incidencia de problemas de salud mental y de suicidio muy superior a la población general. Es decir, eso puede llegar a ser, Marco, muy doloroso el haber invertido más de una década de formación en algo que te apasiona o te apasionaba y que llegado un momento de tu vida pues te ves que te hace daño o que no te gusta porque digamos, te está haciendo daño realmente un estilo de vida así. Es muy frustrante. Claro, a ti y al paciente, ¿no? Y a ver, como decías, yo creo que hay cosas que son inevitables. O sea, un buen médico en urgencias, pues oye, al final tienes que ser capaz de operar situaciones de estrés, de vida o muerte, literalmente. Hay un estrés que creo que es inevitable, que si no estás capacitado para tolerarlo, pues quizás estás equivocado de profesión, ¿no? O tienes que buscar otro ámbito de la medicina, que hay muchos. Pero después está ese estrés más inducido por un sistema que, entre comillas, maltrata al médico, que es fruto, pues eso, de burocracia, de mala organización. Y si maltratas al médico, estás maltratando, obviamente, al paciente. Claro. O sea, ponías el ejemplo del piloto, que nunca se le permitiría volar después de 24 horas sin dormir. Y sabemos que alguien que lleva 24 horas despierto tiene unas limitaciones cognitivas, ¿no? Similares a haberse tomado unas cuantas copas, claro. Por lo que hacer una cirugía en ese estado equivale a hacerlo prácticamente borracho y eso no debería ocurrir, ¿no? Exacto. Pero bueno, sabiendo que es un problema complejo, ¿qué grandes factores? Has mencionado algunos, pero ¿qué otros aspectos crees que contribuyen a esta saturación quizás de la sanidad? Casi todos los problemas que son bastante difíciles de solucionar, pues no hay una sola causa. Pero yo apuntaría a algunas principales. La primera y la más objetiva, ¿no? La sociedad cada vez tiene mayor carga de enfermedad crónica, en general, pues en todo el mundo. Cuando un paciente tiene una enfermedad crónica, pues tiene que ir varias veces al año al hospital. Si está bien controlado, pues probablemente tenga que ir 1 o 2 veces. Si está mal controlado, probablemente tenga que ir 3, 4, incluso más. Si tiene varias enfermedades crónicas, los contactos asistenciales se multiplican, las visitas a urgencias se multiplican y ahora multiplica esto por cientos de miles de personas que tienen enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, por eso la lucha desde el ámbito de la salud o de crear salud también va en contra de la enfermedad crónica, ¿no? Va en este sentido, disminuir a toda costa la carga de enfermedad crónica y la mejor enfermedad crónica, te aseguro, Marco, que es la que no llega a desarrollarse. Entonces, pues bueno, este es un factor sin duda, pero también hay otros menos tangibles, menos objetivos, que podríamos denominar casi problemas existenciales, ¿no? Del ser humano. Somos una sociedad cada vez más hipocondríaca, cada vez tenemos menos tolerancia al dolor, al sufrimiento, más miedo a la muerte. El miedo a la muerte siempre ha estado ahí, pero parece que en las últimas décadas se acrecenta. Nos hemos creído pues una mentira y es la mentira de la comodidad, ¿no? Como llevamos mucho tiempo estando cómodos, hemos pensado que esto es lo normal y hemos normalizado el que debemos sentirnos bien y estar cómodos todo el tiempo y eso pues nos lleva a un miedo intensificado a enfermar, al dolor, al sufrimiento y a la muerte en última instancia, ¿no? Y hacer lo que sea para evitarlo. Si es ir a urgencia 6 veces porque tengo pues una pequeña molestia, pues también. Y al final, pues cualquier miedo, sea el miedo pues, a un accidente, miedo a volar, miedo a una enfermedad, en última instancia es el miedo a sufrir, ¿no? Y el miedo a la muerte. Entonces yo creo que esto también tiene mucho que ver. Y después, pues bueno, hay cosas como que la medicina tiene una barrera de acceso, al menos en España, muy baja. Ojo, esto no es malo. Lo malo es el sobreuso, no que todo el mundo pueda acceder a la medicina. Eso es bueno, objetivamente, pero claro, también es un factor que contribuye al sobreuso.
Y ya por último diría que también pues nos hemos pensado que la medicina puede solventar todos los problemas de salud, incluso aquellos que se originan en nuestros hábitos. Y por eso pues medicalizamos la obesidad, medicalizamos enfermedades que se originan en nuestro día a día, en nuestros hábitos, ¿no? Y la medicina pues puede cronificar estas dolencias, puede evitar que el daño sea mayor, puede mejorar complicaciones o evitarlas, pero no solucionará el problema. No podemos, digamos, poner la responsabilidad de solucionar problemas originados en el estilo de vida en la maquinaria médica. Es muy difícil que esto sirva para algo. Sí, yo creo que hemos medicalizado cosas que, como decía, son parte de la vida, ¿no? Y por supuesto que debemos intentar evitar el sufrimiento, pero entendiendo también que algo de sufrimiento es parte de la condición humana, ¿no? Si se muere un ser querido, pues necesitas un periodo de duelo. Siempre ha sido así. Y ahora pues hay esta tendencia a prescribir antidepresivos, yo creo que con mucha facilidad, ¿no? O sea, a medicalizar una tristeza que muchas veces lo que requiere realmente es tiempo, es procesar emociones. Como bien decías, el objetivo de la vida no es estar bien todo el rato, no sentirse bien siempre, ¿no? O sea, y a ver, no quiero trivializar ni mucho menos los problemas mentales, ¿no? Que me he saltado un poco la parte de la salud mental, claro, pero sí evitaría, pues eso, meter emociones que son normales, que son respuestas normales a lo que ocurre en la vida, pues meter todo eso en el saco de la salud mental y tirar de fármacos, ya hablando en general, con tanta facilidad, ¿no? Porque conectado con esto, hablas del concepto de cascada de prescripción. ¿A qué se refiere y algún ejemplo? ¿Cómo suele materializarse? Bien. Bueno, el tema de la cascada de prescripción es algo que realmente ocurre a diario en cualquier consulta de medicina de familia y en consultas de otras muchas especialidades y deriva de la hiperespecialización y compartimentalización de la medicina, ¿no? Algo que hablo también bastante en el libro. A ver, esto es más opinión, pero cuando el médico no sabe de hábitos o no cree en los hábitos o no los utiliza en su día a día, pues utiliza aquello para lo que se le ha entrenado, ¿no? Que viene a ser fármacos y cirugía, intervenciones, procedimientos biomédicos. Entonces, ante cualquier problema de salud o cualquier queja del paciente, la respuesta intuitiva, la primera respuesta del profesional, pues va a ser poner un fármaco, ¿no? Al final usamos las herramientas que sabemos utilizar, las que están en nuestras manos, las que dominamos, sobre las que entendemos y sobre las que hemos aprendido, ¿no? En nuestro proceso formativo. Y eso, pues bueno, facilita situaciones muy rocambolescas como las cascadas de prescripción. Pongo el ejemplo que puse en un capítulo del libro, uno de los últimos. Por ejemplo, si un paciente pues tiene un día una molestia en la rodilla y se le prescribe un antiinflamatorio, puede ser que las cifras de presión arterial empeoren en este paciente. Para eso, pues, una opción sería quitar el antiinflamatorio o decirle que se utilice de forma muy puntual y ya está, pero también se puede prescribir un antihipertensivo, ¿no? Un fármaco que baje esa presión arterial que puede producir como efecto secundario tos, por ejemplo, como algunos fármacos de esta familia pues, producen. Y ante esa tos podemos prescribir un antitusígeno que puede generar estreñimiento, ¿no? En vez de ver qué está pasando y por qué pues, tiene ahora estreñimiento el paciente, podemos prescribir un laxante que puede a su vez generar dolor abdominal y esto es un círculo que a veces no acaba, que se extiende durante semanas y meses hasta que alguien con sentido común revisa toda la medicación del paciente y empieza a quitar fármacos. Ese alguien, a todo hay que decirlo, suele ser el médico de familia, porque los demás especialistas solemos ir un poco a lo nuestro, otros de los peligros de esa medicina ultra compartimentalizada, hiperespecializada y donde falta una figura conectora, integradora, ¿no? De la asistencia sanitaria. Y ojo, Marcos, que esto no es únicamente culpa del médico, a veces es una demanda social, es decir, muchas veces la gente quiere pues una pastilla para lo que me pasa y no que me diga que, bueno, pues que tengo que perder 15 kilos para aliviar el dolor de rodilla o que tengo que hacer ejercicio para mejorar las cifras de presión arterial y no solo tomarme el fármaco, ¿no? Eso es un problema educativo y social, no solo médico. Y hay muchos casos así, ¿no? O sea, se prescriben fármacos con mucha facilidad a veces, o por ejemplo estaba pensando ahora en el famoso omeprazol, ¿no? Que la gente toma por meses o años y que puede después causar problemas importantes, que está detrás de muchos trastornos como el SIBO, por ejemplo, que luego pues eso requiere antibióticos, más fármacos. Y a ver, esto no quiere decir, por supuesto, que no se receten fármacos, que salvan muchísimas vidas bien prescritos y bien tomados. Por supuesto. Pero eso, mucha gente está polimedicada sin sentido, ¿no?
Y ojo, también pasa lo opuesto, ¿eh? O sea, hay gente que quizás en parte por desconocimiento, por creer que la industria farmacéutica es mala por naturaleza y que hay una conspiración, no toma exactamente, nada. no toma fármacos que claramente le van a ayudar, ¿no? O piensa que es mejor tomarse por ahí unas hierbas que le da un naturópata o que leyó un artículo. Claro. Y eso tampoco es así, ¿no? De hecho, hay un capítulo en el libro que titulas Poca medicina mata, mucha medicina mata, que iría en esta línea, ¿no? Exacto, pues sí, efectivamente, al igual que pasado un umbral, más dinero no aporta más felicidad y tenemos evidencia de ello, pues pasado un umbral, más medicina, entendida como mayor gasto sanitario per cápita, pues no aporta más salud a la población. Bueno, esto es un hecho. El tema es que no lo vemos o actuamos como si no lo viésemos, ¿no? El ejemplo perfecto es Estados Unidos, el país que mayor gasto sanitario per cápita tiene en el mundo y cuyos índices de salud pues, se han ido deteriorando incluso en los últimos años. Por lo tanto, pues más no es mejor en el caso de la medicina. Y ojo, la medicina bien utilizada es uno de los grandes éxitos de la humanidad, rotundamente. Es extraordinaria y puede salvarte la vida, como de hecho pues me la salvó a mí. Pero también es, digamos, un mastodonte que requiere de muchos recursos y que si no se usa para lo que es buena, pues se actúa en detrimento de otras áreas generadoras de salud. Es más, derivar recursos a crear salud, es decir, pues a políticas socioeconómicas de salud pública, a formar hábitos saludables en la población, pues a la larga oxigenaría muchísimo la medicina, aliviaría la carga de enfermedad crónica y esto daría pie a una medicina mejorada, a más y mejor investigación, a más y mejor asistencia, a profesionales más contentos con su profesión y por lo tanto a menos errores médicos, a una medicina de mayor calidad a fin de cuentas. Entonces, claro, estamos en un punto en el que el mayor gasto sanitario pues, se dedica a enfermedades que la medicina no puede solucionar, solo puede cronificar, obesidad, diabetes tipo 2, etcétera, etcétera, etcétera. Y paradójicamente lo que sí ayudaría a disminuir la carga de esas enfermedades pues, son políticas de salud pública, políticas educacionales, intervenciones relacionadas con ejercicio físico, con estilo de vida. Pero bueno, se ven mermadas en su ejecución al final porque desde el ámbito político bien no se le ve rendimiento o porque no se destinan suficientes recursos a ella o porque se destinan recursos que son finitos pues a cosas que no generan tanta salud, ¿no? Sí, yo siempre digo que da menos votos hacer un parque de calistenia que inaugurar un hospital o financiar un fármaco nuevo aunque tenga baja eficacia, ¿no? Y hablando de fármacos, decías que muchas veces lo que hacen realmente es cronificar la enfermedad, ¿no? Comentaste el caso de la obesidad y quería profundizar precisamente en esto, ¿no? Uh-huh. Le dedicas en el libro un par de capítulos a los fármacos para adelgazar, de los que tanto se habla ahora, y ha habido muchos intentos en las últimas décadas de lograr esto, que casi siempre han terminado en sonados fracasos, pero parece que esta vez es diferente, ¿no? Pues eso, semaglutida y similares que están saliendo, que están mostrando buenos resultados en estudios a largo plazo, de 2 años o más, y también parece muy positivo el feedback que da la propia gente que las toma, ¿no? Sobre todo en esa normalización del apetito y, por tanto, en la facilidad para regular la ingesta. Y claro, este es el sueño húmedo de la industria, ¿no? Exacto. Porque el mercado es enorme. Pero empezamos por el principio. ¿Qué son estos fármacos y cómo funcionan? Sí, como bien dices, este es el producto estrella o el producto soñado por la industria farmacéutica, puesto que hablamos de un porcentaje de población enorme subsidiaria de poder tomar el fármaco y además tomarlo no durante una semana o dos, sino durante meses y años, ¿no? Pero bueno, como bien has apuntado también, hasta el momento los fármacos destinados a combatir la obesidad no han tenido mucho éxito por escasa efectividad o por efectos secundarios poco asumibles. Sin embargo, pues con el descubrimiento de la familia de los análogos del receptor de GLP-1, que ahora hablaremos de qué se tratan y cómo funciona, pues por primera vez en mucho tiempo tenemos una familia de fármacos efectiva primero y segura después para ayudar en la pérdida de grasa, ¿no? Parece que hablamos de los GLP-1, análogos de GLP-1, como si fueran nuevos, pero ya llevan prácticamente una década con nosotros. Es decir, no son tan nuevos, solo que pues están saliendo nuevos fármacos de esta familia y cada vez mejores o cada vez con más efectividad. Y lo que hacen Marcos básicamente es imitar la acción de una hormona que se produce en el sistema gastrointestinal, que se llama GLP-1, ¿no? Un péptido similar al glucagón 1 y que producimos todos de forma natural en el sistema digestivo, solo que se metaboliza esa hormona pues de forma bastante rápida, naturalmente, ¿no? Y esta hormona pues mejora la sensibilidad a la insulina, enlentece el vaciado gástrico, genera mucha sensación de saciedad y es lo que de alguna forma estos fármacos consiguen de forma artificial,
solo que modificando la farmacodinámica de la molécula, pues conseguimos que ejerzan esas acciones durante mucho más tiempo, algo que no se consigue con el GLP-1 natural. Y bueno, y ahora pues si quieres hablamos de cuáles hay o cuáles son los últimos. Sí, sí. Como comentario por mi parte, solo por resaltar mensajes que me llegan de personas que lo toman, que no son pocas, pues suelen reportar una normalización, podríamos decir, del apetito, ¿no? Como que antes tenían hambre constantemente y al tomar el fármaco ya no. Y esta es la clave, ¿no? Porque al final el hambre siempre gana y es muy difícil luchar contra esa desregulación del apetito que está detrás de muchos trastornos de obesidad, ¿no? Pero cuéntanos, ¿qué tipos de fármacos hay? ¿Cómo se toman? Sí, bueno, son fármacos que tienen, en cuanto a forma de administración, la mayoría son inyectables, subcutáneos, algunos son diarios, es decir, hay que ponérselo todos los días, y algunos son semanales, es decir, solo te lo pones pues una vez a la semana. Y también los hay recientemente orales, también en formato pues, comprimido oral. Y los más utilizados y también los que conocen más pues, el público son el liraglutida, que son tanto el Saxenda como el Victoza, la dulaglutida, que es el Trulicity, la semaglutida, que pues obviamente ahora es el más sonado porque es el más utilizado, es tanto el Ozempic como el Rybelsus, como uno que todavía no está en España, pero que llegará pronto, que es el Wegovy, ¿vale? Al final lo que modifican pues las diferentes farmacéuticas son las dosis, la indicación y la forma de administración, ¿no? Porque, y esto es algo que tenemos que aclarar, no todos estos fármacos son fármacos aprobados para pérdida de peso. De hecho, la familia de fármacos, esta se aprobó primero para manejo de la diabetes tipo 2, ¿no? Solo que como son muy buenos en la pérdida de peso, pues posteriormente se aprobaron indicaciones en pérdida de peso. Y últimamente, pues han salido ya los ensayos clínicos y creo que en Estados Unidos se ha comercializado ya, aquí en Europa todavía no, pero es la tirzepatida, que es el Mounjaro, que es el primer análogo dual del receptor de GLP-1 y de GIP, que es otra hormona gastrointestinal. Y claro, este último pues es el más novedoso, promete pérdidas en los ensayos clínicos de hasta un 22% del peso inicial, es decir, es una herramienta que haría incluso sombra a la cirugía bariátrica y por lo tanto pues promete mucho. Es decir, es algo que esto es una bola de nieve que sigue creciendo, Marcos, y que es muy difícil que se pare, que se frene, porque por muchos motivos, algunos atienden a la gran prevalencia de obesidad, otros atienden a que efectivamente, pues como tú decías, por fin hay muchas personas que están consiguiendo perder grasa sin un esfuerzo o sin pasarlo mal, podríamos decir, ¿no? A nivel de apetito. Pero bueno, es algo que va a seguir adelante y cada vez con más fuerza. Y como dices, que no solo es un tema de pérdida de peso, sino que se ve que mejoran casi todos los biomarcadores, ¿no? Que es lógico, o sea, al final muchos de estos problemas como resistencia a la insulina, diabetes, presión arterial elevada, son causadas por la obesidad, ¿no? Claro. Directamente o indirectamente. Y es lógico pensar que al perder peso, pues mejores también todos esos parámetros, ¿no? De la presión arterial, sensibilidad a la insulina, glucosa glicosilada. Por tanto, no solo es un tema de perder peso, que ya en sí es muy importante, sino de esos biomarcadores de salud, ¿no? Exacto. Y a nivel de efectos secundarios relevantes, mencionabas que son seguros, pero ¿hay algo que debamos tener en cuenta o algún tipo de contraindicación? Bueno, los efectos secundarios frecuentes son leves y atienden a problemas digestivos del estilo de las náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, y suelen venir derivados de quizás un inadecuado uso del fármaco, ¿no? Porque al final hay que hacer también una, digamos, reeducación de la ingesta cuando estamos tomando estos fármacos. Y eso, pues, a veces no se hace de primeras y se producen estos efectos secundarios leves, que, ojo, al final son los más frecuentes. Después en pacientes con pancreatitis recurrentes no se daría este fármaco, no se utilizaría. A veces también en problemas de vesícula, entonces también dan problemas, pero no tienen, es decir, son fármacos seguros. Cuando hablamos de que son fármacos seguros es que no producen grandes efectos secundarios. Después también se contraindican en algunos tipos concretos de cáncer de tiroides, pero bueno, es algo que todavía ni siquiera está muy claro.
los efectos secundarios frecuentes son esos, son digestivos. El tema aquí que apuntabas antes, ¿no? Que no está claro si es suficiente tomarlos de manera temporal, un año por decir algo, o es necesario tomarlos toda la vida, que sería ya el sueño superhúmedo de la industria, ¿no? ¿Qué nos dicen los estudios sobre esto? Sí, la verdad es que a muy largo plazo no hay suficientes estudios, no hay apenas estudios a día de hoy. Entonces, esta pregunta, Marcos, solo se puede contestar con experiencia clínica de personas que llevamos utilizando estos fármacos durante años y evidencia de los pacientes también, evidencia anecdótica. Entonces, lo que te diría es que obviamente no tiene ningún sentido el tomarte este fármaco 2 semanas, ¿no? Porque, la pérdida de peso y de grasa no es rápida y se requiere, pues, un proceso que dispondría al menos en 12 semanas como mínimo para, pues, ver resultados evidentes, ¿no? Pero en el otro extremo, es decir, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me tomo el fármaco y qué puede pasar si lo dejo de tomar? Que también es otro miedo o otra pregunta, ¿no? que tienen los pacientes. Pues no hay una respuesta unánime. Muchos pacientes cuando dejan de tomar el fármaco es cierto que vuelven a ganar el peso perdido porque retiran ese freno a la ingesta que suponía el fármaco y vuelven otra vez a una conducta previa, ¿no? Y tienen pues ese efecto rebote del libro. Pero sin embargo, Marcos, otros, y esto es curioso, a lo largo del proceso o a lo largo del tiempo que han tomado el fármaco, han aprendido a desarrollar hábitos y cambios en el estilo de vida. Y al retirarlo, los mantienen y son capaces de perpetuar las mejorías en el tiempo. Entonces, ¿se puede tomar para siempre? Pues sobre el papel, teóricamente sí. Es decir, es un fármaco que no tiene una fecha de inicio y una fecha final. Y se suele utilizar más, se suele indicar pues que esto dependa un poco de los objetivos conseguidos y los objetivos de salud, ¿no? Si se acuerda, pues, una pérdida de peso determinada para mejorar X parámetros de salud o X comorbilidades, pues la mayoría de pacientes cuando consiguen esos objetivos retiran el fármaco, que obviamente tiene un coste cuando no está financiado. Sí, yo al menos vi un estudio, creo que era en semaglutida, ¿no? Donde después, no sé si era de 1 año, de 2 años, dejaban de tomarlo y la mayoría de personas recuperaron, o creo que de media era como 2/3 del peso perdido, ¿no? Creo que habían perdido un 20% de media, después recuperaron 2/3. Y a ver, lo que nos dice esto, sabiendo que no tenemos todavía suficientes datos, como decías, es que esto no es una cura, entre comillas, para la obesidad, ¿no? Es más bien una forma de evitar que esa desregulación metabólica o neuronal, porque claramente afecta esos centros de hambre del cerebro, ¿no? El hipotálamo principalmente, sí. Ese cambio es temporal. Y cuando se deja de tomar, pues en la mayoría de casos se recupera gran parte del peso perdido, salvo en esos casos que comentabas, que estoy la con mi siguiente pregunta, que es el tema de los hábitos, ¿no? O sea, al final, si te limitas a tomar la pastilla o a las inyecciones, pero no cambias tu dieta o no empiezas a hacer ejercicio, lo más probable es que, punto 1, o tengas que tomar el fármaco para siempre o que recuperes el peso cuando dejes de tomarlo, ¿no? Y hablas en el libro de este concepto de locus de control externo versus interno, ¿no? Cuando hablas de este tema, Cierto. ¿Cómo lo ves y qué nos puedes aconsejar aquí? Cierto. Bueno, esto es otra reflexión que he ido haciendo a lo largo de los años, ¿no? Sobre este tema, y realmente es aplicable a muchos otros temas en salud, Marcos. Pero el principal problema que veo yo, pues eso, tiene que ver con lo que se conoce en psicología como locus de control externo, ¿no? Que es básicamente donde pones ¿qué justifica lo que te ocurre en tu vida o dónde se encuentra esa justificación, ¿no? Si dentro de ti o fuera de ti. Locus de control externo versus interno. Entonces, muchas personas caen en la ilusión de que ese fármaco que se están inyectando en el abdomen o tomando todos los días es la solución a su problema de peso. Es decir, localizan el éxito de su proceso en algo ajeno a ellos, un locus externo. Y como además el fármaco es efectivo, es que es un buen fármaco, pues esto refuerza todavía más la idea de, oye, esto es lo que necesitaba, ¿no? Esto es lo que me está ayudando finalmente después de mucho esfuerzo. E inconscientemente pues acaban reduciendo los esfuerzos en la modificación del estilo de vida, que paradójicamente es lo único que realmente va a solucionar un problema de este tipo. Por lo tanto, el principal problema es confundirlos con la solución. Pensar que el camino de menor esfuerzo, en este caso tomar un fármaco, pues requiere menos esfuerzo que cambiar tus hábitos,
pues pensar que es el mejor camino y casi nunca lo es. Y hay muchísimas personas, Marcos, que están utilizando mal esta familia de fármacos por simplemente perder peso sin una inversión de tiempo y esfuerzo. Algo que, como tú bien has dicho, es pan para hoy y hambre para mañana. Y casi que enlaza, Marcos, con lo de antes, ¿no? Es decir, lo queremos todo rápido, no queremos nada incómodo, no queremos responsabilizarnos de nuestros problemas, queremos que la tecnología, la medicina, la inteligencia artificial, la farmacología, lo que sea, nos solucione la vida. Y, ojo, no está mal utilizar este tipo de fármacos. Soy endocrino y los utilizo a diario, pero hay que utilizarlos con un sentido, con una indicación acertada, y sin jamás perder de vista que solo son un aliciente más o una ayuda más en el proceso de cambio, y que el cambio de hábitos es lo único que te va a hacer mejorar a largo plazo, no el fármaco. Sí, estoy 100% de acuerdo, ¿no? Pero eso no quita que puedan ayudar a mucha gente y que quizás la solución esté en la combinación de fármacos y hábitos, ¿no? O sea, por ejemplo, la semana pasada hubo un vídeo muy comentado, no sé si lo viste, sobre una chica que en la presentación de un libro sobre gordofobia, sí lo vi. Yo de hecho lo publiqué en redes, ¿no? Y generó también mucha polémica. Pero bueno, al final de la presentación, pues esta chica se enfrentaba a alguien de la audiencia que le decía que la solución a la obesidad es dieta y ejercicio. Y mucha gente pues atacó a esta chica diciéndole un poco que iba de víctima, ¿no? Y que si realmente quieres perder peso, que puedes, y que todo se limita a dieta y ejercicio. Y ostras, no es verdad. O bueno, es cierto que si haces déficit energético y ejercicio vas a perder peso en el 99,9% de los casos, sí. Pero es muy difícil para las personas que tienen esa desregulación tan fuerte del sistema de hambre-saciedad, sin hablar de traumas y de trastornos de la conducta alimentaria que juegan también un papel, ¿no? Entonces, a ver, estoy de acuerdo. Claro que los hábitos son la clave, nadie lo duda, pero no es una cosa o la otra. O sea, no veo mal el uso de estos fármacos para ayudar a establecer estos hábitos, porque si no el ratio de fracaso es muy alto. O sea, solo hábitos en estos casos es muy difícil y, como dices, si nos quedamos solo con el fármaco y no aprovechamos ese beneficio que nos da el fármaco para cambiar hábitos, seguramente estemos cronificando el problema y nunca se llegue a resolver, ¿no? Tenemos que buscar esa combinación, yo creo. Claro, están para ser usados, pueden hacer mucho bien si se usan bien, pero la gente tiene que entender pues todo lo que acabamos de comentar, ¿no? Es decir, que lo importante y lo primordial nunca va a ser el fármaco o incluso la cirugía bariátrica. Yo a mis pacientes de cirugía bariátrica les digo exactamente lo mismo. Y fíjate que tras una cirugía bariátrica pues se pierde muchísimo peso. Pero les digo que esto no es el tratamiento de la obesidad, no es la solución a la obesidad. La única solución a pues un problema como la obesidad y muchos otros, es un cambio de conducta. Y eso, a día de hoy, no hay ningún fármaco que lo genere. Entonces, pues ese es un poco el mensaje. Sí. Bueno, pues en este sentido, y por conectar con el gran mensaje de tu libro, ¿no? De establecer esos hábitos, ¿qué herramientas propones o qué atajos, entre comillas, has visto que puedan funcionar a la hora de mejorar estos hábitos, tanto si hablamos de alimentación como de actividad física o salud en general? ¿Te refieres a nivel individual? Es decir, a nivel de política, o sea, a nivel de cambios individuales. A nivel individual. O a nivel de políticas sociales y demás. Luego te preguntaré a nivel global, pero hablemos primero del individuo, ¿no? Como persona, ¿qué consejos podemos dar a alguien que es consciente que tiene que hacer esos cambios y herramientas que quizás a través de la psicología podamos orientarle, cosas que pueda hacer para hacer ese cambio más Sí, hay realmente muchísimas y hay aquí libros buenísimos que nos han abierto un poco, digamos, la veda sobre este tema y nos han aportado mucha luz, como el de hábitos atómicos, por ejemplo. Y voy a dar 4, por ejemplo. La modificación del ambiente es muy importante, es decir, intentar por todos los medios que la opción correcta sea la opción más sencilla. Y eso a veces se consigue no apelando a la fuerza de voluntad, no apelando a yo tengo que conseguir perder 10 kilos porque sí, porque me lo propongo y tal. Eso no suele funcionar. A veces lo más efectivo es modificar tu ambiente de manera que tengas más accesible fruta y verdura en la cocina, tengas la ropa de deporte más accesible para empezar a hacer ejercicio todos los días a una misma hora. Es lo que se conoce como modificar la arquitectura de las decisiones, ¿no? Para hacer menos uso de la fuerza de voluntad que tanto nos falla
y para que de forma pues casi inconsciente seamos capaces de modificar nuestras decisiones en torno a la salud, ¿no? Después hay algo de lo que tú también hablas mucho y es entender bien la relación bidireccional entre lo que hacemos y lo que somos o cómo nos sentimos. Es decir, la relación bidireccional entre hábitos e identidad. Lo que haces diariamente, es decir, tus hábitos, forjan de alguna forma tu identidad, el cómo te sientes, ¿no? Oye, si yo tengo el hábito de entrenar, yo me siento una persona que está en forma, que entrena, que disfruta del entrenamiento y viceversa. Tu identidad determina de alguna forma tus hábitos. Si mi identidad es la de una persona que no fuma, pues no voy a dudar cuando alguien me ofrezca un cigarrillo, ¿no? No fumo, soy un no fumador y por lo tanto no tengo que pensármelo dos veces. Entonces ese cambio progresivo de identidad y ese, digamos, forma de arrastrar la identidad que tienen los hábitos y viceversa es muy importante conductualmente para conseguir al final ese cambio final de hábitos. Es algo súper, súper interesante y importante de poner en marcha, ¿no? Sí, es el objetivo, ¿no? Que esos hábitos al final den pie a una nueva identidad, pero ojo, sin que esa identidad se convierta en ideología, que también ocurre. Cierto. Hay que saber poner límites. Y bueno, finalmente a lo mejor ser muy concreto, muy específico en la fijación de objetivos, ¿no? Tendemos a ser muy laxos. Voy a hacer ejercicio cuando empiece enero. Esos objetivos tan laxos, tan poco definidos, no suelen llegar a ningún lado. Hay que ser concreto, específico. Voy a entrenar de 6 a 7 de la tarde, voy a hacer una rutina de torso-pierna, voy a incluir estos ejercicios, este número de repeticiones, a esta intensidad. Es decir, hay que ser muy concreto cuando te pones objetivos para que finalmente puedas llegar a materializarlo. Objetivos y el plan. Creo que mucha gente fracasa. Igual tiene un objetivo muy concreto. Quiero perder 15 kilos de aquí al 1 de diciembre, pero luego no tiene un plan. Y el plan al final es lo que te dice el que tienes que hacer cada día, ¿no? Gente que llega al gimnasio, si no tienes una estructura, pues seguramente al final no vayas. Si no planificas tu menú semanal, seguramente no lo sigas y comas lo primero que encuentras en la nevera cuando llegas cansado a casa, ¿no? Objetivos y luego ese plan. Yo digo mucho esto, ¿no? De que un cambio externo necesita primero un cambio interno y por eso escribí también Invicto, ¿no? Porque veía que claro, no es suficiente con darle a la gente información. Tienes que comer esto, tienes que entrenar así. Hay que trabajar también esas estructuras mentales, que se puede, pero lleva tiempo. No es tan fácil como tomarse una pastilla, ¿no? Es más parecido a construir músculo. O sea, no ocurre de la noche a la mañana, igual que no te crecen los músculos por leerte un par de libros sobre entrenamiento. Hay que poner en práctica día tras día, hay que tener paciencia y, bueno, no es fácil, pero como dices, es el único camino. Exacto. Bueno, pues ya la última pregunta, Borja, aprovechando que estamos además en campaña electoral, imagina que te nombra mañana o el 23 de julio ministro de Salud. ¿Qué grandes políticas inspiradas en tu libro instaurarías y por qué? Vale. A ver, soy sincero, ¿eh? Lo primero es que diría que no querría ser ministro de Salud. Lo considero una tarea demasiado importante. No me gustaría, la verdad. Pero bueno, es algo que he pensado también, he pensado en este tema, ¿no? En cómo mejorar o crear salud desde políticas sociales, económicas, porque se puede hacer cosas, se pueden hacer y se pueden hacer muchas. Tenemos muchos ejemplos en muchos países. A ver, lo primero, a veces yo pienso que incentivos positivos funcionarían muy bien. Por ejemplo, incentivos fiscales, ¿no? Es decir, por ejemplo, deducciones en declaración de las rentas a quien se cuide o a quien mantenga unos mínimos de salud que deberíamos definir, ¿no? Pero después, ahondando en esta idea, pues te das cuenta de que es muy difícil, Marcos. Es muy difícil establecer un sistema de incentivos, ya sean positivos o negativos. Yo, a priori, preferiría los positivos en salud, que sea justo e igualitario. Es difícil, por ejemplo, diferenciar a aquel que no se cuida por voluntad y por decisión propia del que no se cuida o no optimiza su salud por circunstancias que escapan a su control. Y volvemos un poco al tema de la gordofobia y el tema que has comentado antes, ¿no? Es decir, una enfermedad genética, haber nacido en un entorno marginal, tener poca capacidad económica o simplemente tener un cableado neuronal que te hace propenso a comer más o a comer alimentos densamente más energéticos.
o simplemente que tu familia pues te haya instaurado una serie de hábitos de los que no eres 100% culpables, ¿vale? Y por eso pues no se establecen este tipo de incentivos de salud, porque es muy, muy difícil. Aunque seguro que has visto algunas iniciativas privadas que ya van incluso en este sentido, ¿no? Como algunas apps de salud que te pagan por hacer un número de pasos al día, por ejemplo. Sí, o te reducen el precio de la póliza si cumples unos hábitos objetivos, ¿no? Claro. Pues bueno, eso es muy interesante, pero muy difícil de poner en marcha de forma justa para todo el mundo. Y al final una política social debe ser justa para todo el mundo. No puede crear diferencias, ¿no? Y otra cosa sería políticas de urbanismo saludable, que todo el mundo tenga acceso a poder hacer ejercicio al aire libre en un parque o en una zona verde. Y si es en la propia urbanización o cerca de casa, pues mejor que mejor. Siempre ponemos el ejemplo del parque de barras de calistenia, ¿no? Que en sí mismo es un gimnasio completo donde puedes entrenar. No se necesita mucho más realmente y es algo que no es costoso verdaderamente. Requiere simplemente espacio y requiere una pequeña inversión con un mantenimiento mínimo. No hay que hacer muchas florituras. Y tampoco, bueno, ves que en España, por ejemplo, hay zonas donde no hay un parque cerca donde entrenar con barras y demás. Es algo pues que hay que mejorar. También, Marcos, esto es algo que seguramente sea polémico, pero yo tasaría mucho más el alcohol y los ultraprocesados. Para mí no tiene ningún sentido que comprar fruta para 3 o 4 días sea más caro que comprar una docena de cervezas. Para mí esto no tiene ningún sentido. Y lo mismo ocurre con los ultraprocesados. Tenemos el ejemplo del tabaco. Ahora mismo fumamos mucho menos que hace 20 años. El precio del tabaco subió mucho y la gente fuma menos. Hay otros factores, pero ese factor sin duda es importante. Y debe ocurrir, pienso, lo mismo con el alcohol si queremos que nuestra sociedad beba menos alcohol. Es la única forma de que pues poblacionalmente bebamos menos alcohol, que es algo que hace muchísimo daño para la salud. Sí, y eso que el alcohol o el tabaco yo creo que pagan bastantes impuestos, ¿no? Pero si te compras un donut, pagas el 10% de IVA como la fruta, ¿no? Sin embargo, la cuota del gimnasio tiene el 21% de IVA. Donuts 10%, gimnasio 21%. Y por eso creo que reducir el IVA de las actividades que favorezcan la salud sería otra buena medida. Exactamente, sí. Al final son las dos caras de la misma moneda, pero bueno, no, repito, el que una persona pues tenga un acceso tan fácil y tan barato a algo que hace tanto daño, porque al final el alcohol a nivel poblacional hace mucho daño, pues no es algo que vele por la salud de la población. Y ya finalmente, si terminamos con el último, yo cambiaría un poquito el discurso en torno al ejercicio físico. Y aquí sí que haría casi un poco de sargento de hierro, ¿no? Y pondría el ejercicio físico al mismo nivel que lavarnos los dientes o comer, empezando por el colegio, siguiendo por el instituto e incluso la universidad. También a nivel corporativo, empresa privada, establecería mecanismos para instaurar dentro de la jornada laboral 1 hora de ejercicio físico, pagada, por supuesto. A nivel de empresa pública también y a nivel de instituciones educativas. Es decir, a circunstancias muy adversas hay que plantearse cambios también fuertes e incisivos. Y es verdad que como sociedad no nos queda otra que implementar el ejercicio físico no como ocio, no como divertimento, no como actividad recreativa, sino como algo que hay que hacer, al igual que comes diariamente, porque es algo, y esta idea es algo que repito mucho en el libro, es una obra social, podemos decirlo así, es una obra social, es algo que tú haces, inviertes tiempo e inviertes esfuerzo e incomodidad para aliviar la carga de enfermedad crónica de tu sociedad, ¿no? Yo me lo plantearía así, es la única forma de que cambiemos el discurso en torno al ejercicio físico. Y de hecho esta es la visión clásica, ¿no? Es en el sentido de que antes, en la antigua Grecia, se veía estar en forma no solo como parte de la belleza y tal, que también, pero era una responsabilidad social. O sea, unos ciudadanos en forma, fuertes, pues al final eran los que iban a tener que defendernos de posibles enemigos, ¿no? Como hoy la defensa está delegada, pues nadie ve ponerse en forma como una responsabilidad social.
Y qué bueno que no tengamos que pelearnos con nadie, con los vecinos, con invasores, ¿no? Pero digamos que el hecho de que ya no sea necesario ni caminar, ni hacer trabajo manual, ni luchar, por un lado está muy bien, pero por otro lado, pues al final, cuando no tenemos que hacerlo, no lo hacemos, ¿no? Y eso pues está detrás de un montón de problemas de salud. Así que bueno, sin duda no sería mucho mejor si se pudieran poner algunas de estas políticas en práctica, ¿no? En el centro del sistema de salud. Pero bueno, de momento hay que seguir aportando nuestro grano de arena desde otros sitios, desde nuestros canales, que también ayuda. Así que nada, Borja, gracias de verdad por tu tiempo, mucho éxito con el libro y seguimos en contacto. Nada, Marco, muchas gracias por el ratito y por el apoyo y hablamos muy pronto. Un fuerte abrazo. Claro que sí, abrazo.